Bueno, los síntomas habituales en COVID-19, que es la enfermedad que produce el nuevo coronavirus SARS de tipo 2, pues son los de una infección respiratoria aguda que habitualmente suele ser muy grave. Esos síntomas pues son, por ejemplo, tos, es fiebre, sensación de ahogo y malestar general. Estornudos en algún caso y en muy pocos casos también puede producir diarrea. También el nuevo coronavirus puede afectar a pacientes ya pues, más deteriorados en el sentido de que tienen otras enfermedades a la vez, o sea, lo que se llaman comorbilidades, y en ese caso puede producir neumonía y puede producir también algunos tipos de infección respiratoria pues más de vías bajas, o sea, bronquitis y otros tipos de afectación. La protección principal ante un brote epidémico se hace con distanciamiento social, o sea, evitando el contacto entre las personas. Si además del contacto entre las personas, de forma que no nos toquemos, no nos besemos, no tengamos un contacto determinado en el que pueda llegar la tos o los estornudos a otra persona, además extremamos, como debiera ser siempre, nuestra higiene con el lavado de manos, por una parte, también con el uso de desinfección hidroalcohólica, o sea, de soluciones hidroalcohólicas para las manos, y después, bueno, pues con toda la higiene corporal, la etiqueta respiratoria, como debe ser en el caso que tosamos y no tenemos un pañuelo desechable, además de lavarnos las manos posteriormente, bueno, pues deberíamos de toser en el codo, en la flexura del codo, y de la misma manera que si estornudamos. De esa manera, extremando las medidas de higiene, con la etiqueta respiratoria adecuada y evitando el contacto social de forma que no nos toquemos, es imposible la transmisión del nuevo coronavirus. Cuando una persona presenta síntomas de una infección respiratoria aguda, sea o no sea COVID-19, la nueva enfermedad producida por coronavirus tipo 2, tipo SARS, ¿no? Lo que debe hacer es usar una mascarilla en tiempo epidémico. El paciente que tiene síntomas. Eso es en primer lugar para evitar contagiar a los demás y extremar las medidas de higiene, tanto el lavado de manos, la desinfección hidroalcohólica de manos y, bueno, el distanciamiento social, como hemos dicho, pero también a domicilio, utilizando los útiles de aseo, las toallas y los cubiertos exclusivamente para él. Las medidas que se deben de tomar dentro del domicilio en el cual exista una persona que pueda padecer, en este caso, COVID-19, producido por el nuevo coronavirus tipo 2, que produce síndrome respiratorio grave en el adulto, que puede producirlo, aunque en el 80% de los casos produce una infección leve, es el de cualquier tipo de aislamiento por contacto y por gotas. Me explico. Debe de estar en una habitación exclusivamente para el paciente. Debe de tener un baño exclusivamente para él y si no lo tuviese, debe de desinfectarlo con lejía cada vez que lo utilice. Asimismo, las personas que lo cuiden o estén en contacto con él, siempre y cuando que estén protegidas y a una distancia superior a 1,5 metros, 2 metros, en ese caso deben ser personas que no tengan inmunodepresión, que no tengan ninguna enfermedad que les pueda producir mayor gravedad si se infectasen. Además de utilizar sus propios cubiertos, sus propios útiles de aseo, sus propias toallas, ropa de cama, cuando se saque la ropa y todos aquellos elementos de la habitación se deben de meter en una bolsa y después eso a su vez en una bolsa de plástico hermética dentro de otra bolsa de plástico hermética que pueda cerrar sin que pueda producirse pues el derrame de cualquier cosa ni se pueda producir tampoco la contaminación por las personas. La limpieza de la habitación
preferentemente debe ser realizada por el propio paciente si es posible, sus condiciones de enfermedad lo permiten, y si no, pues habrá que hacerlo guardando todas las medidas de higiene, extremándolas, como es el lavado de manos posteriormente, la limpieza y la retirada de la ropa, y si hace falta utilizar algún delantal de plástico, hacerlo. Y también utilizar mascarilla en este caso, porque ya estamos hablando de un paciente infectado por esa enfermedad o por alguna enfermedad que esté en estudio en ese momento y por eso ya se le ha aislado. El Hospital Universitario de Ceuta está preparado para poder atender un brote epidémico. Nos adaptaríamos con un plan de contingencia inicial, teniendo un número de camas suficiente para poder atender a los pacientes, y si fuera necesario, para tener muchos más pacientes en el caso de que el brote fuera muy importante, como ha pasado en otras partes de España, habilitaríamos zonas del hospital específicas con un número suficiente de camas para atender a todo el mundo. No solamente estamos preparados también con el número de camas, sino que disponemos de todos los equipos de protección personal necesarios, que son equipos homologados, normalizados, como se utilizan aquí y se utilizan en todas partes del mundo occidental, digamos, de los más altos estándares de calidad que se pueden tener al respecto, tanto a nivel de protección ocular, de protección respiratoria para mascarillas y de protección para contacto, gotas y de vía aérea en cualquier sentido, tanto pantallas como batas y como monos en su caso. Por lo tanto, la población de Ceuta debe de estar tranquila en el sentido de que podemos responder hasta niveles epidémicos que esperemos que no ocurran nunca en el caso de COVID-19 y en el caso de otras enfermedades. Podríamos responder con un número de pacientes muy importante. Además, las plantas del hospital se reservarían, así como la reanimación, así como la zona de cirugía mayor ambulatoria, precisamente para que todos esos pacientes pudieran ser atendidos. Se ha publicado en diversos foros y también incluso por algún medio cuasi oficial en otros países el hecho de que no se puede utilizar ibuprofeno en el caso de tener la enfermedad por el nuevo coronavirus, la COVID-19. Y en este caso no hay ningún dato, así nos lo emite la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, no hay ningún dato para poder afirmar que no se pueda utilizar ibuprofeno.